Eso que la curva precio-consumo tiene pendiente negativa. Entonces los bienes son, empieza, sustituto, complementario, o sea, independiente, o puede llegar a parecer normales, cosa que yo no puedo inferir que es un bien normal cuando sucede esto. O, no sé, te puede decir que la elasticidad precio directa es mayor que 1, la elasticidad precio cruzada es menor a 0. Entonces tiene que haber algo que esté relacionado con esto. ¿Sí? Si les habla de elasticidad precio cruzada, bueno, tendrá que ser la que corresponda a este tipo de bienes. ¿Sí? Que en este caso, fíjense qué es lo que pasa con esto y esto en este caso. Acá disminuye el precio y disminuye la cantidad de I. O aumenta el precio y aumenta la cantidad de I. Y recuerden que ustedes cuando analizan la elasticidad precio cruzada, la primera fracción decía variación en la cantidad del otro bien, cuando varía el precio de X, o al revés, ¿no? Variación en la cantidad de X sobre variación en el precio de Y. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Si los dos son positivos, ¿cómo va a ser esta fracción? Positiva. Positiva. ¿Y si las dos son negativas? Negativa. Positivas también. O sea que la elasticidad precio cruzada para un bien sustituto, ¿cómo tiene que ser? Respecto a 0. Mayor a 0. ¿Sí? ¿Tomamos algo de memoria? No. Fíjense que está todo, pero está bien. Obviamente esto sí, hay que un poco tenerlo en la cabeza, pero fíjense cómo relacionando todos los temas y sin estudiarse nada de memoria, se puede inferir un montón de cosas. Bueno. Profe, una consulta. Sí. De esos cuestionarios para ir repasando su estudio, Sí. si tengo alguna duda de algún punto, ¿le puedo preguntar después acá en la clase? Sí. Porque leí una cosa que no le entendía. Bueno, lo que pueden hacer es tomar todos los que no se entienden, incluso yo diría que me los manden al mail. Están en clase, ¿no? Pero por favor. ¿Sí? Ahí tienen el mail. Me mandan acá todas las preguntas en los formularios. Es más, pueden copiar y pegar la pregunta. Así después yo traigo directamente el texto, porque si no tengo que andar metiéndome en la computadora, fijarme cómo es el texto del enunciado. Directamente me imprimo eso y lo vemos acá en clase. ¿Está? Sí. Bien. Chau. Gracias. Nada. Estaba esperando que me preguntaran de los formularios. Bueno, vamos a arrancar con teoría de la producción. ¿Cómo venimos hasta ahora? Masa. Atrasada. Pero porque no se entiende o se entiende. No me da los tiempos. Me siento a leer. No llego nunca. No, igual cuando es algo que no se entienda. No, la clase seriosa. Es- Por lo menos lo entiendo. A ver. No me puse a hacer Ya nada. desde el vamos es una materia bastante. Entre la teoría y práctica, a veces cuando me pongo a leer el libro, me pongo a hacer propietaria Sí. y me pasa lo Bueno. mismo con costo que la teoría y práctica. Es un poco heavy. Es más, normalmente hay temas que dejamos afuera del programa porque no se llega a todo lo que aparece en el programa. No hay que arreglar la materia. Y menos Es súper técnica, porque si ven lo que es muy, muy técnica. Entonces constantemente tenemos que andar pensando en el gráfico, en la ecuación, en la formulita. Bueno. Si bien está muy relacionada con la realidad, ¿sí? A veces es como que nos abstraemos un poco. Más allá de que el gráfico, igualmente, si lo analizan, está relacionado con la realidad. Y esto quizás es más palpable, y esto lo pueden llegar a aplicar más profesionalmente. Bueno, lo que vamos a estudiar ahora es la teoría de la producción. Para eso, ¿qué es producción? ¿Qué es producir? Agarrar una materia prima y transformarla. Exacto, transformar la materia prima solamente
No, y todo lo que lleva. ¿Qué otra cosa más? Con los factores de producción. Todos los factores de producción, materia prima, mano de obra, no sé, bienes de uso, los bienes de uso que están involucrados en la producción, bienes intermedios, ¿sí? Bueno, tenemos un montón de factores de producción, que bien lo mencionaron acá. Que van a sufrir, ¿qué cosa? Una transformación. Una transformación. Y esa transformación va a hacer que se genere una determinada cantidad de un bien. ¿Sí? Lo vamos a llamar producción. Bien, entonces hay una relación entre los factores de producción y la cantidad total obtenida. ¿Sí? Muchas veces esta relación depende un poco de la tecnología que emplee esa empresa, ¿no? Si emplea más tecnología, ¿qué pasaría con esto? Tendría menos Tendría menos mano de obra, quizá emplearía más materia prima. materia prima, cuando la tecnología es prácticamente inexistente, y bueno, se basa muchísimo en esto, todo lo que es el trabajo artesanal, producción artesanal está vinculado con esto, ¿sí? Con la mano de obra. Sin la mano de obra no se puede generar nada. Y también hay muchas empresas que esto lo tienen sustituido, ¿sí? Trabajan directamente con materia prima y con los bienes de uso, está todo mecanizado. También, profe, cuando hay una tecnología, o se sale nueva, o se mejora la tecnología, se mejora la eficiencia y eso hace que disminuyan los costos de producción. Bueno, ahí está este tema que está acá, la tecnología, va a definir algo que nosotros vamos a llamar función de producción. Entonces, en función de esa tecnología, vamos a definir una función de producción. ¿Qué es una función de producción? Entonces, es un modelo que relaciona los factores productivos con la producción obtenida. Dada una tecnología. ¿Sí? Porque yo puedo decir, por ejemplo, que necesito, no sé, invento unidades, no sé, 3 kilogramos de una determinada materia prima y 2 horas de mano de obra para generar, no sé, 5 unidades de un determinado artículo. Para una determinada tecnología. Si mejora la tecnología, ¿qué puede llegar a pasar con la cantidad de factores para obtener esta cantidad? La mano de obra disminuye. Puede disminuir. Quizá no necesariamente la mano de obra, pero, por ejemplo, puede ser que la maquinaria esté generando desperdicio, entonces, con 2 kilos de materia prima, por ejemplo, y 2 horas de mano de obra, se logra obtener esas 5 unidades. ¿Sí? Entonces, quizá una mejora tecnológica genera eso. A veces, ese cambio en tecnología, vieron que muchas veces el cambiar de sistema para hacer algo no es tan productivo. No sé, cambiaron el sistema para liquidar el sueldo, es una cagada, ¿no? Bueno, entonces tardamos el doble en liquidar los sueldos. Entonces, la función de producción me va a dar algo que es al revés, va a terminar usando más recursos que lo que usábamos antes, ¿sí? Normalmente pasa siempre con los sistemas, cambian el sistema, bueno, es una cagada, liquidar el sueldo ahora, vamos a tardar el triple. O no sé, pasamos del SIAP, hoy hablábamos de la profesión, pasamos del SIAP a liquidar directamente la página de AFIP, la página de AFIP se cuelga, quiero colgar yo, y termino liquidando cualquier hora, con lo cual estoy trabajando el doble, ¿sí? Porque estamos a cada rato entrando Y viendo a cuánto la anda página a ver si funciona. Entonces, bueno, no siempre cambio de tecnología es para mejor, puede ser para peor. Pero esta función de producción nos va a relacionar la cantidad de factores que ingresan a un proceso productivo con las cantidades que se obtienen en base a una determinada tecnología. Si se cambia la tecnología, ya la función de producción no me sirve. ¿Sí?
decíamos que es un modelo, pues es un modelo matemático. O sea que va a ser una función matemática que va a relacionar esas variables. Para simplificar, normalmente tomamos lo que es mano de obra, que lo llamamos trabajo, y lo identificamos con una letra L, y todo lo que son bienes de capital, lo identificamos con una letra K. En algunos libros pueden llegar a hablar de tierra en lugar de capital. Ahí con una letra T. Entonces, la función de producción, que nos va a indicar la cantidad producida, la escribimos de la siguiente forma. Esto que tenemos acá, entonces es una función de producción. En el caso que vimos recién, supongamos que uso 2 unidades de trabajo, supongamos 2 unidades de capital, obtengo 5 unidades. ¿Sí? Obviamente va a haber una función matemática que me va a arrojar esto. Bueno, más adelante va a aparecer. Estamos hasta acá, ¿no? ¿Se entendió hasta acá? Bien. Ahora, algo que definimos normalmente, y que a veces lo asociamos al tiempo, es el tema de lo que es el análisis de la producción en el corto y el largo plazo. ¿Ve? Escuchamos la clase de al lado que... Sí, se escucha. Muchas veces asociamos el corto y el largo plazo precisamente a un plazo de tiempo, pero no. Está referido a un plazo de tiempo, pero no es ese famoso... Un año es un corto plazo, yo más de un año es largo plazo. No. El largo plazo, vamos a ver, el corto plazo va a ser el plazo en el que uno de los factores, un factor, permanece exacto. Vamos a simplificarlo porque no queda mucho. Un factor es fijo. Normalmente, ¿cuál es de los dos es fijo? El capital. El capital, que tiene un motivo. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Y el largo plazo está asociado a un intervalo de tiempo en donde los dos factores son variables, tanto capital como trabajo. ¿Por qué en el corto plazo nosotros mantenemos el capital fijo? Porque es caro. O toma más tiempo cambiar Sí. todo lo que es el capital. Pensémoslo de esta forma. Si nosotros vamos a producir es porque tenemos, ¿qué es del otro lado? Una demanda. Una demanda. O sea que si no hay demanda, no vamos a producir. producir. Por algún motivo se incrementa la demanda. Con lo cual, si yo quiero cubrir esa demanda, tengo que producir más. Puedo incrementar cualquiera de los dos factores para poder incrementar la cantidad de producción. Supongamos que incremento el capital. Entonces, en lugar de tener una planta de producción, la voy a duplicar. Tengo 2 plantas, entonces ahí puedo producir para abastecer a todo el mercado. Y si de golpe la cantidad demandada baja, ¿qué hago con esto? Pierde con el ruido. Hay una frase, ¿no? Entraría en algún lado, pero bueno, en el bolsillo del que lo quiso comprar, el que lo olvidó. Bueno, no. Entonces, es más No fácil. está rentable. Es más fácil decir, bueno, ante el incremento de demanda, contrato a más gente o empleo a la misma gente más horas. Y después, ante una disminución de la demanda que vuelve a su normalidad, entonces vuelven a trabajar el tiempo de siempre. En el caso de un estudio contable, en la época de vencimientos, ustedes ven que
la cantidad de laburo hace así, de golpe, en la época de vencimiento se va a la miércoles. Y ahí están todos, no estoy durmiendo, estás a punto de cabeza curada, no terminó mal, la página se vuelve. Bueno, ¿qué pasa? Estamos laburando todos un montón de horas, pero las computadoras siguen siendo las mismas, o se acaban quemando en el medio de los vencimientos, que suele pasar. Pero bueno, ahí estamos manteniendo el mismo capital. No es que contratan a más gente para hacer eso. Sí, bueno, a veces pasa, contratan a A más gente veces para hacer eso y después. exteriorizan el trabajo. Claro, tercerizan, entonces. Pero bueno, la variable que se toca a corto plazo es este. Yo siempre daba el ejemplo de, no sé, una fábrica que produzca este tipo de mobiliario. Supongamos que en el momento en que se crea la universidad, y se incrementa la demanda de forma considerable para poder cubrir, no sé, 20 aulas con mobiliario de este tipo. Bueno, en ese momento la demanda crece, pero después, una vez que la facultad adquiere todo el mobiliario, la demanda vuelve a los niveles normales. Entonces, ¿la empresa va a invertir en bienes de capital? Y no, ¿sí? Va a generar un cambio en la intensidad de uso de este factor de producción. ¿Está? Bueno, ese es el motivo por el cual... Profe, una consulta. Sería como que en el corto plazo solamente podemos modificar o sea, la mano de obra, digamos, y en el largo podemos modificar las dos. Exactamente. ¿Por qué decimos que esto es el largo plazo? Supongamos que la demanda alta se mantiene. Y vemos que ya pasa un tiempo prudencial y se sigue manteniendo y no llegamos con la cantidad de trabajo que empleamos. Y bueno, ¿qué vamos a tener que hacer? Modificar. Sí, incrementamos esto. Ya no damos abasto, estamos abasteciendo hace un tiempo prudencial, usando en forma intensiva esto. ¿Sí? Bueno, entonces ya no nos queda otra que incrementar el tamaño de la planta de producción. Entonces, en el largo plazo, porque esa decisión no se puede tomar en el corto plazo. ¿Por qué se toma en el largo plazo? Y no sé si es que la demanda se incrementa en forma circunstancial. ¿Qué necesito para analizar si la demanda va a permanecer en ese nivel o no? Tiempo. ¿Sí? Necesito tiempo para definir si la demanda se mantiene fija a esos niveles altos. Y bueno, a lo largo del tiempo, en el largo plazo, puedo definir o tomar una decisión respecto a esto. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué necesita un negocio para expandirse? Plata. Plata, pero cuando uno, más allá de plata, es como que digamos, bueno, vamos a poner una fábrica de zapatos. Bueno, voy a poner 8 locales. Y no, poco feo, arrancás con uno y después vas incrementando la cantidad de locales en función a cómo te va a lo largo del tiempo. Y bueno, necesitamos tiempo para definir la cantidad de locales que vamos a poner. Y eso está asociado con este factor. ¿Está? ¿Se entendió esto? ¿Acá? Bien. Es también asociado como, no sé, mi marido es una peluquería y en diciembre, casi siempre meten a una persona más, porque no dan abasto. Claro. Se llenan tanto de personas que sí o sí ellos son 3 normalmente. Sí. Y en diciembre siempre meten a uno más. Bueno, entonces ahí lo que están haciendo es tocando el factor trabajo. Entonces a corto plazo. No, es lo que decía hoy del centro estética, por 3 meses. Claro. Ahora 40 trabajos. Sí, yo trabajo profe haciendo uñas y en diciembre lo sufro porque estoy desde las 9 de la mañana, me dan las 9 de la noche, yo sigo ahí haciendo todos los días. Para las 10 Bueno, y después del resto de año. hay algunas cosas que después lo vamos a ver específicamente, pero en la próxima clase, hoy seguramente veamos todo lo que es corto plazo. Es bastante denso el tema este. Pero van a ver que para largo plazo, en largo plazo ustedes incrementan tanto capital como trabajo. Ahora, dependiendo qué tipo de producto o actividad sea lo que ustedes están generando, tienen que incrementarlo en la misma proporción ambos. Por ejemplo, una empresa de colectivos. ¿Qué pasa con los bienes de capital y la cantidad de factor trabajo que tienen? ¿Cómo lo tienen que incrementar? Equitativamente. En forma equitativa. Si se incrementó la demanda, es decir, que más gente toma ese colectivo, para distribuir de mejor forma a todos los pasajeros, tengo que incorporar nuevos coches. Y ahí Incorporo nuevos coches. personas ¿Qué carajo lo manejo? Claro, bueno, ahí está, ese es el problema. A menos que sea todo eléctrico, que funcione solo, está todo bien. Pero, bueno, necesita 1 o 2 choferes, no sé cuánto maneja cada una. Creo que son 2, dependiendo de los turnos, o 3.
Bueno, hay una proporción fija. Por cada coche tengo que contratar a 2 tipos más. Entonces siempre se tiene que incrementar de la misma forma. Porque si incremento bienes de capital o solamente mano de obra, y los tengo ociosos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? En un estudio contable, la cantidad de personal por máquina. Si contrato a 3 personas, no le pongo una máquina, lo único que falta es que les haga, bueno, que me falta mucho, traerse un notebook, me van a poner. A mí me pasó, así que Por eso. yo trabajo con Bueno, en la virtualidad todos tuvimos que poner la computadora. La mía no tiene más. Bueno, entonces, en el corto plazo, me traje la Sí, eso tablita. es un El machete. machete, el machete. Podemos Ahora el numerito. ¿Podemos tener un machete nosotros también? Se ve desde acá, ¿no? Sí. Sí, ahí llega. Sí, se ve del Capital. Trabajo. Reducción total del trabajo. Y va a aparecer un par de variables más. Producto medio, producto marginal, producto total del trabajo. Voy a escribir nada más que esa columna de este papelito que es el machete. ¿Qué es eso? 12, No falta esas ruedas. 15, 17. No se escucha nada. Esos ruidos se escuchaban normalmente a las 10 de la noche. Sí, bastante. Cuando después se iban todos. ¿Qué es el producto? Producto medio de trabajo y producto marginal del trabajo. No tiene sentido que el trabajo sea ético. ¿Por qué? No sé, ¿por qué? Porque todo lo que es economía y la administración viene todo de inglés. Entonces, Ese que producto total del trabajo. Exacto. Creo que tengo. Es probablemente. Labor. Bueno. Sí, después vamos a ver el salario, donde ponemos una W, creo que weight, Bueno, cuando calculan la superficie de un rectángulo, ¿cómo escriben la fórmula? B por Base por altura. B por H. ¿Y por qué se altura no lleva H? H dividido 2. No, rectángulo. Ojo que Ah, Dibuje mi primero. triángulo. B por H dividido 2 la de triángulo. ¿Y H? ¿Por qué H? Va a ser por altura, ¿no? ¿Eh? No es base por No es por el ángulo. Esto es altura, pero en inglés. Claro. Por ahí no poníamos B por A. Sí. Es lo que me preguntaba ahí. ¿Por qué ponemos L? Sí, pero la rectángulo ponemos B por H. Nunca se preguntaban por altura. Yo pensé que tenía que ver con esto, dije un triángulo. No. No le mandé Más un adelante triángulo. vamos a usar eso. Más adelante vamos a usar eso, así que no. Todo para explicar por qué nada confunda. Ah, le queda bien que Bueno. Vamos a usar muchas siglas que están en inglés, así que ahí va. De ahí Pensé se que le mandó explican. un triángulo ahí en el Claro. medio. Ojo que después más adelante, lo único que vamos a usar es la superficie de rectángulo. Esto es posta, no permitiendo. Bueno, pues va a ser por altura, lo recordamos todos. Sí, Entonces, también ¿qué pasa acá? Fíjense que el capital es fijo, se mantiene en una unidad y la cantidad de trabajo la vamos incrementando, 0, 1, 2, 3, hasta 8. Y fíjense qué pasa con la producción. Obviamente con 0 trabajadores no existe producción. Con un trabajador tenemos 3 unidades, 2 trabajadores 8, 3 trabajadores 12. ¿Qué es lo que va pasando con esto? A medida que voy incorporando trabajadores, pero aumenta Va aumentando. aumenta cada vez en una proporción mayor. Porque si uno produce 3, uno pensaría que 2 van a producir 6. No. ¿Sí? Fíjense que normalmente cuando vamos incorporando trabajadores pasa esto. Se produce una suerte de sinergia, ¿sí? entre 2 personas. Vieron que trabajar en equipo muchas veces genera más producción que trabajando de forma individual.
a veces no. Pero bueno, desde el análisis económico, sí. Yo lo que me olvidaba mencionar antes, cuando vimos función de producción, si bien está asociado a una tecnología, se considera que la empresa produce de forma eficiente, ¿sí? Por eso menciono esto, lo de trabajar en equipo genera buenos rendimientos, porque cuando no, bueno, ahí ya no habría eficiencia, ese sería un supuesto. Bueno, fíjense que esto va creciendo en una proporción bastante significativa al comienzo, pero ¿qué pasa después con Crece esa? menos, Crece menos. y decrece. Y ahí decrece. Yo puedo producir hasta 17 unidades. La cantidad máxima de trabajadores que puedo contratar Son 6. son 6. Y de ahí Y 5 también. 5, bueno, pero siempre hablamos de cantidad máxima. Entonces Bueno. vamos a contratar 6 personas. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya la producción empieza a bajar. Entonces ya estar en esta cantidad de trabajadores de 7, 8 no me conviene. Entonces eso es la producción total. Nos va a indicar la cantidad de producción que se puede obtener con los distintos factores productivos. ¿Qué es lo que va a medir el producto medio del trabajo? El producto total dividido en la cantidad. Exacto, el producto medio del trabajo que se calcula como la producción total de trabajo sobre la cantidad de trabajo, precisamente lo que mide es la cantidad de unidades promedio que produce cada trabajador. Lo voy a escribir más a la izquierda. O a veces lo escribimos como U sobre F. Esto me va a indicar qué cantidad promedio genera cada trabajador. Obviamente cuando tenemos 0 trabajadores no podemos hacer este cálculo, 0 sobre 0 no se puede. Para el caso de un trabajador, si produce 3 unidades, bueno, cada trabajador produce 3. Si tenemos 2 y producen 8 en conjunto, cada uno produce 4, ¿sí? Así para el resto. 4, 15 dividido 4. 3,75. No, 17 dividido 5. 3,4. 17 dividido 7. No, 6. 2,83. 16 dividido 7. 2,42. El último 13 dividido 8. 1,62. Pero con el esto último. Sí, Hay un acto en el logo. me parece que no están las jornadas. Seguramente ese 4 que suena aquí que tiene otra. Sí, señor. Lo mismo que este 17 que se repite ahí. Bueno, hasta ahí estamos, ¿no? Tenemos la función de producto total que nos va indicando la cantidad total producida a medida que incorporamos factores productivos. Y el producto medio me indica la producción promedio, la producción media. Es decir, lo que produciría en promedio cada uno de los trabajadores que están en la línea productiva. El producto marginal. El trabajo, ¿cómo para el que fue? Cierro el Zoom y vuelvo a abrir con los mismos datos. Si que salgan y vuelvan a regresar, queda la explicación completa. Bueno, vamos de vuelta acá. El producto marginal del trabajo. ¿Qué es lo que nos va a medir? Siempre este tipo de funciones, ¿con qué estaba asociado? Con las variaciones. Con una derivada, con variaciones. Es en cuánto se incrementa esta variable cuando incrementamos en una unidad la otra. ¿Sí? Entonces siempre lo vamos a medir como la variación del producto total del trabajo sobre la variación en la cantidad de trabajo.
o lo que es lo mismo, variación de la cantidad sobre variación del trabajo. Entonces mide en cuánto se incrementa la producción cuando incorporamos salud de la cantidad de trabajo. En este caso, fíjense que siempre cuando pasamos de renglón a renglón, ¿en cuánto se incrementa el trabajo? En 1. Entonces acá es como que mucho no vale la pena calcular la variación de 1, porque la variación de L, porque sería siempre 1. Pero ojo, que muchas veces en un cuadro les puede aparecer esto. ¿Sí? Entonces acá, la producción se incrementa de 3 a 8, pero la cantidad de trabajadores en 10. ¿Sí? Entonces ahí tendrían que hacer 5 dividido 10. Entonces el producto más final sería 0,5. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer directamente es restar un renglón con otro. Porque siempre la variación que vamos a tener abajo, en este caso va a ser 1. ¿Sí? Porque fíjense. ¿En cuánto se incrementa de esa renglón a este? ¿De 0 a 3? 3. 1. 3 dividido 1. 3. Para el renglón siguiente, vemos cómo se incrementa la producción de 3 a 8, 5. Dividido 1, 5. ¿Sí? En definitiva, lo que estamos haciendo es la diferencia entre este y este. De 12 a 8, 4. De 12 a 15, 3. De 15 a 17, 2. De 17 a 17, 0. ¿De acá? Menos 1. Menos 3. En este caso directamente hicimos la diferencia. Pero ojo que no siempre va a ser la diferencia, porque si esto creciera de 10 en 10, esto sería 0,3, 0,5, 0,4. Así que tengan cuidado. Por ejemplo, profe, esto siempre se asignó que donde se da el máximo de la producción total es donde el producto marginal se sincero y porque se negativo. Exactamente, exactamente. Todo está relacionado mucho con matemáticas. Ustedes vieron que cuando una función llega a un máximo, ¿sí? ¿Qué pasaba con la derivada? ¿A qué se igualaba? A cero. A 0. ¿Sí? En realidad cuando tenían un punto crítico, porque podía pasar esto, y en realidad era un punto de inflexión, tenían que analizarlo. Pero bueno, en economía pasa lo mismo. En lugar de llamarlo función derivada, lo llamamos producto marginal. Cuando el producto marginal se hace 0 es porque la función original alcanzó un máximo. En este caso, el producto total. ¿Está? Bien. Vamos a graficar esto que tenemos acá. ¿Eh? Hay que graficar. Para acá no tienen que graficar en el aire porque tienen los datos. Tienen que graficar en el aire sobre nosotros, que somos de plano. Ya tienen la hoja cuadriculada. No, es rayado. Bueno, por Tengo ejemplo, cuadriculada, profe, pero no ¿Fuiste importa. en el cuaderno rayado? Sí, yo hago rayado. en el eje horizontal No me vamos a gustan los poner cuadriculados. la cantidad del factor trabajo. Yo también tengo rayada. Es más, si pudiera tener liso, mejor. Y acá vamos a poner producción total, producto medio, Todo ahí. todo esto, las tres funciones. Sí. Profe, el factor capital no se grafica. ¿Cómo? El factor ese de capital, la letra K, no se grafica. No. Ojo que los factores normalmente están graficados en los ejes. En este caso, como el capital permanece fijo, nuestra función de producción varía únicamente ante variaciones del trabajo. Entonces tenemos una sola variable independiente que es el trabajo. Y si hubiera variaciones en K también, que usamos 3 ejes. Más de todo, vamos. No. Vamos con Largo plazo. y los elipsis. Y Bueno, los hipérbolas. Uno, Los dos, hipérbolas. hipérbola. Hipérbola no. 1, 2, 3, hipérbola no realidad. Todavía no la Las rendí. hipérbolas.
Bueno, máximo es 17. Bueno, vamos a 5 en 5. 2,5, 2,5, 2,5. 7,5. Ah, ¿viste? Bien. Los 5 yo ya estoy hablando así. 12,5. Hace 2,5. 15. Ya un poquito más final. 17,5. Bueno. Cuando no producimos nada, vamos a graficar esta, producto total. Cuando no producimos nada, cuando no tenemos trabajadores, digo, no producimos nada. Este sería nuestro primer punto. Cuando incorporo un trabajador, Producto 3. voy a producir 3. Así que más o menos. Por ahí. Cuando incorporo 2 trabajadores, son 8 unidades. Cuando tengo 3, 12. Más o menos por ahí. Cuando tengo 4, son 15. El único que tenemos un punto. Cinco, 17. En 6 también 17. Para 7, 16. Y para 8, 3. Y si juntamos todos esos puntos, ¿Por qué 17,5, profe? ojo que hice la escala de 2,5 en 2,5. Ah, ok, ok. Ahí tenemos nuestra función de producción total. Fíjense qué es lo que pasa con esa función. Para las primeras unidades, ¿cómo crecen? Cada vez más rápido. A partir de un punto en donde se empieza a ir achatando. ¿Sí? Esto sería tipo el COVID, se va aplanando la curva hasta que Llega al máximo no hay más de 3. contagios. Llega a un máximo, y a partir de ese máximo De 3. decrece. ¿Sí? Entonces siempre la producción total va a tener ese comportamiento. En un primer momento crece de forma veloz hasta un determinado punto. Hasta ese punto empieza a crecer cada vez menos. O sea que por más o menos Y a partir del 2 ya acá, crece menos. desde el 2 empieza a crecer menos. Hay algo en matemática que se llamaba concavidad, cambia de concavidad. Exagerándola sería una cosa así. La función hace esto hasta un punto y desde ahí en adelante, ¿sí? Hasta este punto va para arriba. Y desde el otro punto cambia de concavidad. Mira hacia abajo la curva. Entonces, bueno, va a haber un cambio de concavidad en una determinada cantidad de trabajadores que me va a marcar un límite hasta donde crece en forma más que proporcional a medida que voy incorporando, y a partir de ese punto empieza a crecer, pero cada vez menos que proporcional. Sigue creciendo. Hasta que alcanza un máximo. Si incorporo más trabajadores, pierdo. ¿Sí? Baja el nivel de producción. Esa es la forma siempre que va a tener la función de producto total. ¿Queda claro eso, no? ¿Sí? Porque esto está pues atado con costos, de una forma muy íntima. ¿Qué pasa con la función producto medio? Para 0 no se puede graficar. Para 1, ¿a qué es igual? 3. A 3.
Para 1 es igual a 3, este punto. Para 2 trabajadores, 4. Por acá. Para 3 trabajadores, 4. Para 4 trabajadores, 3,75. 3,4. 3,4. ¿Cómo sigue? 2,83. ¿Qué número? Porque digo. No se dijiste. 2,42. Ya 1,6. ya mi dibujo. ¿Tu nombre? Para todo el mundo. No. Zafan a ver, tiene Es ganga. ¿Por qué? ¿Qué hice yo? ¿Por qué le das mi apellido? Perdón. ¿Pero qué hice yo? No me preguntó qué era para el tuyo. El mío quedó buenísimo. ¿Pero qué hice yo? Producto. Que salimos dibujando. Medio. Puse micro, pero lo único que aprendí fue dibujar. Me sale el monográfico. Bien. Bueno, entonces el producto medio, fíjense que crece, alcanza un máximo y empieza a bajar. ¿Se puede hacer cero en algún momento? El producto medio. Sí, seguramente. Sí. Sí, seguís agregando, pues. ¿Sí o tiende a cero y nunca se hace cero? Cero cuando no tenés trabajadores. No lo sé, porque en realidad. Tiende a cero, me parece. Fue- ¿Se puede hacer cero? No. En realidad sí. Sí, se ¿Por puede. qué no? Hay una parte donde se puede hacer cero. Si esto sigue bajando, en un momento la producción va a ser cero. Sí. Cero para una determinada cantidad de trabajadores. ¿Sí? Entonces, Claro, porque cero. ¿Sí? En algunos libros a veces se claro, encuentra- van a haber tanta cantidad de trabajadores que se van a molestar entre ellos y no van a poder producir. Exacto, ahí ya es como que vamos a deber producción directamente. Bueno, en algún momento se puede hacer cero. En realidad va acercándose mucho a cero y en un momento se cruza. Igual a partir de este punto ya no tiene sentido económico. Incorporar más trabajadores para que baje el nivel de producción, salvo en alguna municipalidad, algo así, es lo que pasa cuando pasa esto. Entonces, bueno, la función de producto medio crece, alcanza un máximo y empieza a bajar. Fíjense que alcanza un máximo justo en las zonas donde son muy productivos los trabajadores. Es decir, que llegan hasta 3 trabajadores, fíjense que es la mayor cantidad promedio que van a generar, que es 4. A partir del siguiente, si incorporan más trabajadores, el cuarto trabajador, en promedio ya van a generar menos, 3,75. Hasta 3 van a producir 4 cada uno. ¿Sí? Esa es la cantidad máxima. Vamos a ver qué pasa con el producto marginal y si tiene un poco de relación con esto que habíamos mencionado antes. Para 0 unidades no existe, para 3 unidades es 3, para 2 unidades es 5. Espere. ¿Qué? El producto marginal. Para 2 unidades. Para 2 es 5, para 3, 4. Me perdí. Para 3, para 4 es 3. Para 5 es 3,4. Para 6, 2,85. No, estoy mal. Estoy acá. 5, 4. Para 4, 3. Para 5, 2. Para 6, 0. Para 7, 1. Y para 8, 3. ¿Tiene sentido, profe, seguir aplicando para abajo los números negativos? ¿Cómo? Si tiene sentido seguir aplicando para números negativos. No.
ya desde acá en adelante pierde sentido. En el libro van a ver como que está graficada de esta forma. Porque dice que pierde sentido económico, ¿no? Que desde este punto aparece así. Y acá también. Ahora, ¿qué pasa con esa función? Se comporta igual que el producto medio. Crece, alcanza un máximo y empieza a decrecer. Pero fíjense qué relación tienen estas dos. Que se cruzan. Se cruzan en un punto, pero ¿justo en qué punto? ¿Qué pasa con el producto medio en ese punto? Cuando empieza a decrecer, cambia su convexidad. Claro, sí. En realidad no cambia la convexidad del producto medio, sino que cambia, sube, a partir de ese punto Decrece. decrece. Y si sube y hasta ese punto crece, y después decrece, ¿qué Es alcanza? el máximo. El máximo. Entonces, cuando el producto medio es máximo, entonces, ¿qué pasa con el producto medio con el marginal? Son iguales. Exactamente. El pizarrón está más alto y este está. Los profesores altos le dan el pizarrón bajo. Pregunta. Más allá de saber dibujar o no. ¿Qué pasa cuando el producto marginal es mayor al producto medio con el producto medio? Fíjense que en el tramo en donde es mayor el producto medio, mayor el producto marginal, el producto medio, que sería este tramito, ¿cómo es el producto medio? Creciente. Creciente. Entonces, cuando el producto marginal es mayor al producto medio, el producto medio es creciente. Sí, que sería en este tramito. El producto marginal está por arriba del producto medio. ¿Eso qué indica? Esto que está acá. ¿Sí? Que el último trabajador hizo que creciera en 5 unidades la cantidad total producida, porque pasa de 3 a 8. Pero al tener 2 trabajadores, en conjunto me van a producir 4. O sea que siempre que esto pase, todavía estoy en una zona productiva. ¿Sí? El trabajador que incorpore hace crecer mucho el nivel de producción. En promedio van a producir un poquitito menos de lo que me indica el producto marginal. Hasta un determinado punto. ¿Qué pasa cuando incorpora el tercer trabajador? Son iguales. ¿Sí? Fíjense que el producto marginal es 4, el nivel de producción crece de 8 a 12, y justo coincide con la cantidad que va a producir cada uno de esos trabajadores en promedio. Son 4 unidades. Esta función alcanza un máximo en 5 y empieza a decrecer. Ahora, a partir de este punto, que es ahí en donde alcanza un máximo el producto medio, ¿sí? A partir de este punto, el producto marginal está por debajo del producto medio. ¿Y qué pasa con el producto medio? ¿Cómo es? Decreciente. ¿Sí? Esa es una relación importante que existe entre estas dos variables. Fíjense, ahora cuando están al revés, a medida que voy incorporando trabajadores, el nivel de producción por cada uno, en promedio, empieza a bajar, cada vez es menos. Hasta donde se igualan, venía creciendo el producto medio, me convenía. En donde se igualan y el producto marginal pasa a estar abajo del producto medio, y ya no me conviene tanto, ¿sí? Incorporar trabajadores. La producción sigue creciendo, pero en promedio cada uno me está generando menos producción. Se ve eso, ¿no? Se llega a ver. ¿Sí? Más o menos, después hay que verlo con detenimiento.
Bueno, esta es la relación entre el producto medio y el marginal. ¿Qué pasa entre el producto total y el producto marginal? Ustedes me lo habían dicho, que cuando esta función se hace máxima, El marginal se hace cero. el producto marginal se hace cero. ¿Sí? Con 6 trabajadores alcanzo el nivel máximo de producción. ¿Y qué pasa en ese punto con el producto marginal? Se hace cero. ¿Me conviene seguir incorporando trabajadores luego de No. 6 trabajadores? No, ya un séptimo trabajador generaría que yo pierdo. ¿Sí? Bien. Entonces esto nos habilita a marcar 3 zonas o 3 etapas de producción. Una zona va a estar delimitada por la relación que existe entre estas dos funciones, que es lo más importante, y es este punto. Hasta este punto vamos a tener algo que se conoce como zona o etapa 1 de producción. La otra etapa de producción la va a delimitar esta relación que está acá. Y acá tenemos la zona 2 de producción. Y por último, Perdón, hay algo que no entendí. Como cuando el producto medio es máximo, entonces el producto medio es igual al producto marginal. Si el máximo del producto medio es 2 y 5. no, ojo. Se toma siempre la cantidad mayor. O sea, vos vas a tomar. El producto medio, el máximo es 4 para 3 trabajadores. ¿A eso te referías? Ah, claro, el otro es 2 y 5. El producto marginal, ¿no? Fíjate que esta es la cantidad máxima, esta es la cantidad de trabajadores que genera el producto medio máximo. ¿Sí? Cuando tienen 2 que se igualan, que es 4, 4, como en este caso, siempre toman la cantidad máxima de trabajadores, que es 3. Y fíjate que en ese punto, en donde se hace máximo el producto medio, se iguala con el producto marginal, son iguales los dos. ¿Sí? Ok. Entonces, de este punto delimita la zona 1 de la zona 2 de producción, y este punto que está acá delimita la zona 2 de la zona 3. O sea, ese punto de coincidencia entre el marginal y el medio me determina la primera zona. Exactamente. Exactamente. Este punto va a delimitar la primera zona de producción. Y este punto, y este, la otra. Por descarte, ¿cuál es la zona de producción en la que nunca se va a encontrar el productor? En la 3. En la 3. Esta zona que está acá, ¿sí? El productor nunca se va a ubicar. ¿Por qué? Porque no es favorable. Claro, no le conviene, porque incorporar trabajadores hace que disminuya el nivel de producción. ¿Qué tendría que hacer para aumentar el nivel de producción en la zona 3? Disminuir la cantidad. Aumentar el La capital. cantidad de trabajadores, exacto. O sea, si yo tengo 8 trabajadores para aumentar el nivel de producción y ahora tengo que ir para atrás, 7, 6, ¿sí? Eso no me conviene estar en esa zona de producción. Ahora vamos a hablar de este tema del capital. ¿Qué es lo que pasa con el capital en esto? Por otro lado, hay otra zona en la que no va a estar. En la 1. En la 1. En la 1 tampoco va a estar. A pesar que se ve que los niveles de producción a medida que voy incorporando trabajadores son bastante eficientes, pero no. En esa zona no se va a ubicar. Sí se va a ubicar en la zona 2. ¿Sí? Y va a producir teniendo entre 3
y 6 trabajadores. O sea que va a fluctuar en esto. De 3 a 6. Vamos a tener 3, 4, 5, 6. Entonces el productor se va a mover entre 3 y 6 unidades de trabajo. ¿Qué va a depender que esté más cerca del 3 o más cerca del 6? Va a depender del precio relativo de los factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos? El trabajo y el capital. ¿Sí? El precio de esos factores, ¿sí? El trabajo tiene un precio, lo llamamos precio del trabajo. O si no, ¿qué nombre recibe? El precio del trabajo. Bueno, Sueldo, salario. ¿Sí? El salario lo identificamos con una letra W. Vamos a identificar con una letra W. Entonces, el trabajo tiene un precio. Se lo pueden identificar como precio de trabajo o directamente como salario. Y el capital tiene otro precio. Precio del capital. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Ya lo vieron en la introducción. El precio del capital. R, D, No, Sí. rentabilidad. renta. ¿Renta? Renta. Renta es el precio del capital. Entonces, el productor se va a ubicar más cerca de este 3 o más cerca del 6, va a emplear esta cantidad de trabajadores, dependiendo del precio relativo de estos factores productivos. Si el salario es barato, o sea, decimos el salario es barato, ¿respecto a qué? Sí, porque la renta es cara, por eso hablamos de precios relativos. Yo digo salario barato porque lo estoy comparando contra algo más. Cuando el salario es barato, porque la renta es cara, ¿qué cantidad de trabajadores van a usar? 6. 6. ¿Sí? Si el salario es barato, entonces voy a tratar de usar la cantidad máxima de trabajadores. Vale también decir que voy a emplear 6 trabajadores cuando la renta sea cara, porque si la renta es cara, ¿qué es lo barato? El salario. ¿Sí? Siempre hablamos de precio relativo. Si esté barato, es porque esté caro. Y al revés, cuando el salario sea caro, en comparación a la renta, Profe, una consulta, ¿sí? porque no se llega a ver bien. ¿Cuál es la letra del salario? La W. Una Ah, W. ok. Gracias. Y para el capital una R. Entonces, cuando el salario sea... Y, o sea, gracias que preguntó mi compañera. ¿Cómo? No, que ahora se ve mejor. Ah, buenísimo. Decía, cuando el salario es caro, la renta es barata, entonces ¿quién otra persona? puede estar ubicado en qué lugar. Una menor cantidad de empleados, 3. Exacto. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Vamos. Voy a borrar esto. Esos puntitos reciben un nombre. Estoy empleando 6 trabajadores. Estoy ubicado en el límite De la zona 2. intensivo. Límite intensivo del trabajo. Porque estoy usando de forma intensiva la cantidad de trabajo. Como máximo puedo usar 6. Esa es la cantidad máxima de trabajadores que puedo usar. Y este límite entre la zona 1 y la zona 2 se llama límite extensivo del trabajo.
porque lo que puedo hacer es extender la cantidad de trabajadores en ese punto. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, cuando el salario sea barato, voy a ubicarme más cerca del límite intensivo del trabajo. Voy a usarlo con más intensidad. Cuando el salario sea caro, voy a estar más cerca del límite extensivo del trabajo. Cuando la renta sea cara, en este. Porque si la renta es cara, acá, entonces el salario es barato. ¿Sí? Y si la renta es barata, es porque el salario es caro, entonces me ubico de este lado. ¿Ah? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Tiene un poco de lógica. Si el salario es caro, y voy a tratar de no usar la mayor cantidad de trabajadores que pueda. Bien, ¿entendió hasta acá? ¿Sí? Bueno, recuerden entonces que el nivel de producción al principio crece de forma más que proporcional hasta un punto. Ahí cambia de concavidad y empieza a crecer cada vez menos. Hasta un punto que se hace máximo. A partir de ahí ya pierde sentido seguir incorporando trabajadores. El producto medio crece, se hace máximo y decrece. Justo cuando se hace máximo, pasa el producto marginal. ¿Sí? Y el producto marginal pasa lo mismo. Crece, se hace máximo, decrece, se cruza con el producto medio cuando este se hace máximo. En un momento se hace cero. ¿Se hace cero cuándo? Cuando este alcanza un máximo. ¿Sí? Fíjense que las tres funciones están relacionadas. En realidad, sería como un triángulo amoroso con el producto marginal. Es este con este y después este con este. Estos dos también están relacionados, pero quizá no se ve tanto a través de los números. Bueno, recuerden esto, que estos dos momentos, digamos, marcan el límite de las zonas de producción. Zona 1, 2 y 3. Zona 1 y 2, este punto. Zona 2 y 3, este punto. El productor se va a ubicar en esta zona y se va a mover entre 3 y 6. Límite extensivo, límite intensivo. Igual cuando el producto medio es máximo, el producto total comienza a crecer de una forma menos que proporcional. Exacto. El producto medio Total. marginal. Total. Cuando el producto medio es máximo, No. no digo que hay una relación entre el producto medio y el total. En realidad, esto lo marca. Hasta este punto que está acá, Ah, claro, sí, porque es el 2, el máximo. hasta ese punto que está acá, Sí. el producto total crece de forma más que proporcional. Eso lo quería dejar para ahora. Voy a borrar esto acá en el medio. Es lo último que nos queda ver de corto plazo. En el corto plazo se da algo que se llama... Solo en corto plazo, ¿eh? Ah, buenísimo. Cierro Zoom y vuelvo a abrir. Y todo. Una pregunta con el examen. ¿Cuántas preguntas son teóricas? 80. Bueno, 82 porque a vos 82 te van a dar. Eso estaba pensando precisamente No, yo hoy. no sé por qué hice yo mal que se me olvidó. Mira, suelen ser 10, 12, como mucho 12. Teórica. Sí. ¿Y puntos prácticos? 1. No, ¿cómo? Yo lo que venía haciendo antes era armar 2 o 3 ejercicios. Yo calculo que nadie, como estuvimos hablando, va a ir para ese lado. Sí, no va a ser. Y aparte no podemos. Menos la práctica que la teoría. Aparte no podemos ser muy extensos. Y mi idea es ir rotando, porque nos asignaron 3 aulas. Eso creo que va a haber aulas asignantes. Siempre No. pensás. Un aula se va a poder copiar, pero va a ir un profesor a esa aula. No sabemos si va a ser de la cátedra, o sea, puede venir Marcos Ochoa o acá, o cualquier otro profesor de la cátedra. Y en las otras dos voy a estar o Nadia o yo.
Supongamos que yo voy a estar acá, Nadia en la 15 y... No, profe, usted en la 16. En la 16. en la ¿En 16. cuál va a estar usted, profe? En la 12. Voy a tratar de, lo que vamos a hacer es en la algún 16, momento... ¿Qué va a estar en la 12? En la 16. Porque además, esos puestos, esos lugares se tienen que cubrir con personal de la cátedra. En caso que no, tiene que ser alguien más. Y capaz que les toca, no sé, una profesora de comportamiento organizacional. No vamos a poder preguntar nada, profe. Claro, entonces, por eso. Bueno, tampoco se puede preguntar mucho. Y bueno, pero... ¿Cómo que no? Bueno, ¿Cómo que no? algunas cositas se van a... No van a poder preguntar al grupo de WhatsApp. Profe, Bueno, una consulta Sí. puede ser, antes que continúe. ¿Por qué el productor no se ubica en la zona 1? precisamente porque si incorporan más trabajadores, puedo hacer crecer más la producción. Y aparte, forma parte de un supuesto que trata de producir de forma eficiente. ¿Esto qué implica? Si bien de 0, 1, 2 y 3, supongamos que incorpora 2 trabajadores, acá son muy productivos. Pero ¿qué es lo que no es productivo en esta cantidad de trabajadores? Que no son precisamente los trabajadores. Los trabajadores son muy productivos. ¿Pero qué estoy no usando a su capacidad máxima? El capital. Lo que estoy haciendo es trabajando de forma no eficiente con el capital, porque yo puedo incorporar más trabajadores. Mantenerme entre estos dos puntos me va a generar, entonces, trabajar de forma eficiente, equilibrada, con esos dos factores de producción. ¿Sí? En la zona 3 no me conviene porque hago disminuir la cantidad de producto total. Y en esta zona, que es la zona 1, lo que no es eficiente, entonces sería el capital. Había algo que no quería dar en realidad, pero bueno, lo menciono. Esta función que está acá, producto medio del trabajo, vieron que acá estoy identificando producto total del trabajo, producto medio del trabajo, producto marginal del trabajo. Esta función es lo mismo que el producto total del capital. Y se lee de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se lee de derecha a izquierda, se lee para allá. Fíjense que el producto total en función del capital va creciendo hasta que se hace máximo en este punto. ¿Sí? ¿Qué pasa a partir de este punto? Decrece. Entonces, esta es la parte de que no se encuentra el productor, porque si trabaja con esta cantidad de capital, el capital decrece. Sería análogo a esta zona de producción con el trabajo. ¿Sí? Entonces, eso no lo quería explicar. Y fíjense que yo puedo usar como mucho hasta este volumen de capital. ¿Sí? Acá el capital se lee al revés. Yo puedo usar como mucho esta cantidad de capital. Entonces, esto es el límite extensivo del trabajo, pero es el límite intensivo del capital. Y viceversa con esto. ¿Sí? Hay unos videos antes que preguntaba al profesor y decía, bueno, ahora eso se incluye y todo, le tiraban mochilas al fin. Ese profe había que entregar una tarea hoy y le revolvían todos mochilas porque se había olvidado el profesor. Video. Profe, no había tarea. Bueno. Por eso precisamente no se ubica en la zona 1. ¿Sí? ¿Se entiende? O si no, básicamente piénsenlo sin interpretar esto. Que si ustedes se ubican en esta zona y pueden incluso producir más, no están usando la capacidad total que tiene su planta de producción. Entonces lo que es ineficiente es su planta de producción, producen menos de lo que pueden. Sí se va a ubicar en esta zona porque ahí va a depender de los factores productivos. Y es lógico que pueda usar 3 trabajadores nada más si el salario es caro. ¿Sí? Bien, que es bastante flexible el tema de producción. Bien.
Lo que iba a mencionar estaba relacionado con este punto y lo que sucede en el corto plazo. En el corto plazo uno de los factores es fijo. Entonces, va a suceder que el factor variable no puede crecer en forma desmedida. ¿Por qué? Porque a partir de un determinado punto empieza a operar algo que se llama, y esto seguramente lo han escuchado. ¿Los rendimientos Sí. Rendimientos decrecientes? decrecientes. Exponencial. Rendimientos decrecientes. ¿A partir de qué punto empiezan a operar los rendimientos decrecientes? A partir de El medio máximo. a partir del producto marginal máximo. Esto es algo que en realidad aprendieron en Matemática 1, pero después se olvidaron. Solo saben que para calcular una derivada bajan el exponente, le restan 1 y ahí quedó. Después el resto, cómo se derivaba la función seno, ahí ya no me acuerdo. Algunos se acordarán que era el coseno, ¿no? Sí. Los nombres. Ahora, ¿qué indica la derivada? ¿Alguien se acuerda? Geométricamente, ¿qué indicaba? Si la derivada es positiva, ¿qué pasaba con la función? El mínimo o máximo. No, Si la función es positiva, la función era crece. Siempre que la derivada sea positiva, la función va a crecer. Y cuando la derivada sea negativa, decrece. O sea que siempre que la derivada o el producto marginal se encuentre por encima de este eje, me va a indicar que el producto total va a crecer. Ahora, lo que me va a indicar cada uno de estos puntos es con qué velocidad está creciendo. Fíjense que para las primeras unidades, ¿cómo crece? Cada vez más rápido, ¿sí? Fíjense que esta es la velocidad de crecimiento. ¿Qué va pasando con la velocidad de crecimiento? Crece, 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 crece hasta este punto. A partir de 2 trabajadores, sigue creciendo porque la derivada es positiva. Pero ¿cómo es ese crecimiento? Cada vez más bajo. Y es lo que va pasando. El crecimiento es cada vez más bajo, cada vez más bajo, cada vez más bajo, cada vez más bajo, hasta que 0 deja de crecer. ¿Sí? A partir de ese punto es negativa. Y cada vez más negativa, o sea que cada vez va a decrecer con más o menos velocidad, con más rapidez. Exacto. ¿Sí? Esa era la interpretación de la derivada. Entonces, ¿a partir de qué momento empiezan a operar los rendimientos decrecientes? A partir de 2 trabajadores, a partir de donde se hace máximo el nivel de producto marginal. ¿Por qué? Porque a partir de ese punto sigue creciendo el nivel de producción, pero de una manera decreciente. ¿Sí? Por eso los rendimientos son decrecientes. ¿Implica que la producción es negativa? No. No. La producción sigue siendo positiva. Sigue creciendo. Pero a un menor ritmo. hasta que la derivada se va a hacer ahí 0, ¿no? Hasta que la derivada se hace 0. Pero la derivada sigue siendo decreciente. Entonces, a partir de este punto, operan todos rendimientos decrecientes. ¿Sí? No implica que la producción sea decreciente, sino que sigue siendo creciente. Pero no va a crecer con la misma velocidad. Todos los trabajadores que incorpore van a producir cada vez Los menos. rendimientos decrecientes es para la producción total. No, marginal. Para la producción total. Se ve reflejado en la producción total. Pero a partir de qué momento lo empiezo a leer? A partir del momento en que el producto marginal se hace máximo. ¿Sí? O sea, el producto total de trabajo crece en una menor proporción. A partir de ese punto. Hasta que se hace máximo y a partir de ese punto empieza a decrecer. Crece, pero cada vez en una menor proporción. ¿A partir de cuál punto? A partir de este punto. A partir de este punto. ¿Sí? Esto me indica la velocidad de crecimiento. A partir de este punto, la velocidad de crecimiento empieza a bajar. ¿Ah? Esto está asociado al factor fijo. ¿Por qué?
Ustedes recordarán capaz que, no sé si esto lo veían en historia o en alguna de esas materias, y a veces en el secundario, que estaba asociado a una parcela como de tierra que ustedes incorporaban trabajadores agrarios. La parcela iba a ser, pero en algún momento no tienen esta idea que lo habrán visto. Entonces decían que en esa parcela empieza a incorporar trabajadores. ¿Qué pasa? Hasta un determinado punto voy incorporando y ¿qué va pasando? Se empiezan a estorbar. Entonces sigue creciendo el nivel de producción, pero como se están estorbando, crece cada vez menos. Hasta un momento en donde ya hay demasiada gente en ese pedazo de tierra, entonces ya la producción empieza a bajar. ¿Qué pasa si incremento la cantidad de tierra? Voy a ganar más espacio, entonces se van a estorbar menos y probablemente la producción crezca. Pero para que crezca el tamaño de la tierra, ¿sigo estando acá? No, en la No. ¿Sí? Por eso esto sucede en el corto plazo. En el corto plazo, al mantener ese factor fijo, llega un momento que incorporando trabajadores empiezan a estorbar. Eso hace que los rendimientos sean decrecientes. No implica que los que los trabajadores sean poco eficientes, sino que se estorban porque esto permanece fijo. ¿Está? ¿Queda claro? ¿Sí? Tiene 3 mensajes. Era el área. Si la derivada era el área, no. Esa es la integral. En algún momento aparece, pero hasta por ahí no. 9 y 10. Vamos un poquitito más y ya estamos. ¿Se entendió corto plazo, no? ¿Sí? Partes importantes. La relación que existe entre las curvas. Esas relaciones me permiten diferenciar zonas de producción. Los límites de esas zonas de producción, es decir, en donde termina una y empieza la otra, lo podemos llamar de esta forma: límite extensivo e intensivo del trabajo, o al revés, límite extensivo o intensivo del capital. El productor nunca se va a ubicar ni en la zona 1 ni en la 3 de producción. En esta parte el trabajo no es eficiente, y en esta parte, ¿qué es lo que no es eficiente? El capital. El capital. ¿Sí? Nos vamos a ubicar en la zona 2. Más cerca de este punto, dependiendo de... ¿Qué dependía? El ¿Del 3 o del 6? ¿Dependiendo de qué? La el renta. precio de salario. El precio, exacto, el precio relativo de los factores de producción. Con el salario, si el salario es caro o la renta es cara, o baratos, me voy a ubicar más cerca de un punto o del otro. Y otra cosa que vamos a tener en el corto plazo son los rendimientos decrecientes, que empiezan a operar a partir del punto en donde es máximo. ¿Sí? Y bueno, y recuerden la relación entre estos dos. Cuando el producto marginal está por encima del producto medio, el producto medio crece. Cuando se igualan, este alcanza un máximo, y a partir de que el producto marginal está por debajo, el producto medio decrece. ¿Y qué relación hay entre el producto total y el marginal? Cuando este es máximo, El otro cero. el otro es cero. Y cuando este alcanza un máximo acá, empiezan a decrecer los rendimientos. ¿Sí? Incorporo trabajadores, pero va a seguir creciendo a nivel de producción, pero va a crecer cada vez menos. ¿Está? ¿Se entendió esto? Bien. Me remaría, profe. Bueno, metió todo junto ahí, me remaría. Ese sería el resumen. Bueno, ¿qué pasa en el largo plazo? ¿Cómo están para graficar en predimensión? ¿Cómo? ¿Cómo están para graficar en predimensión? Estoy haciendo broma. En el largo plazo, lo que planteábamos era que no está asociado
directamente a un intervalo de tiempo. No digo que más de tanto, sino que era el momento en el que sucedía qué cosas. Variaciones en el capital y en el trabajo. Exacto. Los dos factores, o todos los factores, todos los factores son variables. Cuando estudiaron costos, No es eso. Estamos en eso. Tiene mucha fe. bueno, pero cuando tienen costos en introducción a la economía, algo tendrían que haber visto, o algo mínimo les dieron. Esto lo escribo, es lo que va a venir dentro de unas próximas clases, pero el costo total se conforma de dos partes: Costo fijo y costo variable. costo fijo y costo variable. Sí. En el corto plazo, Sí. porque en el largo plazo, ¿cómo son todos los costos? Son variables. Son todos variables. ¿Por qué? ¿Por qué desaparece esto? Porque se modifican los dos. O sea, se modifican todos los factores. No acaba de decir. Porque esto está asociado con los factores productivos, pero no precisamente esto que está acá. No estoy relacionando cantidad de factor con producción, sino acá directamente estoy comparando cantidad de factor por el precio que tienen esos factores. Es lo que me genera el costo. A medida que yo uso más trabajadores, dado un determinado salario, me genera un costo de producción. ¿En qué parte impacta el salario de los trabajadores? ¿En el costo fijo o el variable? En el variable. En el variable, a medida que voy incorporando trabajadores, se incrementa el costo variable de producción. Si me aumenta supongamos que la planta es alquilada, si me aumenta el alquiler de la planta, Es un costo fijo. es un costo fijo, porque en realidad, sea mi producción 0 o 1.000.000 de unidades, Sigo pagando. sigo pagando el alquiler de la misma forma. Entonces, el costo fijo está relacionado con los bienes de capital. Y el factor variable está relacionado con el trabajo. Ahora, en el largo plazo, ¿qué pasaba con esto? También se Es modifica. Es variable. variable, entonces forma parte del costo fijo en el largo plazo. No. No, el costo variable. Por lo tanto, a largo plazo, todos los costos Son variables. son variables. De ahí viene eso. Bien. Entonces, en el largo plazo lo que vamos a hacer para la producción, voy a poner la producción en el largo plazo, todos los factores son variables. Entonces vamos a trabajar con funciones de este tipo. Entonces ya la función de producción no es una curva solamente, sino que va a ser una superficie de producción. ¿Por qué? Porque en el eje de los factores ya son dos. Voy a usar una determinada cantidad de trabajo, una determinada cantidad de capital, y esos dos me van a permitir producir. Entonces ahí aparecería el tercer eje, pero graficar con tres ejes sería como No tenemos que agarrarnos con el... Ya es mucho. Claro. Encima se va a meter- En mi caso sería como vieron el resulta para Navidad para romper las nueces, agarrarse Yo en en el dedo con Mate ello, ¿no? dos nos hacen graficar, por más que sea virtual, hacemos los gráficos manuales. Bueno, No pero usan GeoGebra. ¿quieren Ah, graficar? nosotros sí usamos ¿Quieren graficar esto, no? Te puedo asegurar que es más fácil Bueno. usar. ¿Qué vamos a hacer en el largo plazo? No vamos a trabajar con la función de producción de este estilo, ¿sí? Sino que la vamos a graficar parecido a lo que hacíamos en teoría del consumidor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en teoría del consumidor la función de utilidad era una función donde estaba relacionada a los bienes? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Graficamos todo en una curva que se llamaba curva de indiferencia. Entonces, si yo usaba o consumía esta cantidad de bien X y esta de Y, o esta cantidad de bien X y esta cantidad de bien Y, ¿qué pasaba con el nivel de utilidad del consumidor? Se mantenía constante porque estaba dentro de la misma curva de indiferencia. A lo largo de toda la curva mantengo constante el nivel de utilidad. Bueno, en esto vamos a hacer algo parecido. Nada más que
para producción en el largo plazo, y al variar los dos factores de producción, vamos a trabajar con curvas que se van a llamar isocuantas. ¿Puede repetir el nombre? Isocuantas. Iso significa igual. ¿Y cuántas? Cantidad. O sea que a lo largo de la curva, ¿qué se mantiene? Igual en la cantidad. Igual cantidades, exacto. Entonces se llaman isocuantas. Vamos a tener entonces, por ejemplo, la ISO 1, la ISO 2, ¿sí? No son las normas de calidad estas, ¿sí? La ISO 3, No, ya hasta ahora no tengo que hacer, ya todas iguales ya. y así podemos graficar un montón de ISOs. Ahora, estas ISOs lo que me indican, entonces son iguales niveles de cantidad. Entonces, supongamos que esta ISO es para producir 10.000 unidades, esta para producir 20.000 y esta para producir 25.000. Entonces, tiene una relación con las curvas de indiferencia. ¿Qué pasaba con las curvas de indiferencia a medida que me iba alejando del centro de coordenadas? Le da más utilidad. Cada vez daban más utilidad. Entonces, en este caso, las isocuantas, a medida que me voy alejando del centro de coordenadas, me van generando una mayor producción. Exacto. Ahora, esto es más palpable que la curva de indiferencia, porque la curva de indiferencia me decía, A medida que se aleja, claro, a medida que se alejan del centro de coordenadas. Las curvas de indiferencia me decían que si comía 3 sanguchitos de miga y un vaso de Coca-Cola, me generaba una utilidad de 5.000. Y ahora si son 3 sanguchitos de miga con 2 vasos de gaseosa, de 10.000. Pero no es que van tomando un vaso y van diciendo mi nivel de utilidad es 4.000, 5.000, 10.000. No tiene lógica. Y en la teoría del consumidor se usan los valores de las curvas de indiferencia solo para ordenar. ¿Sí? No van a decir este vaso me proporciona 5.000 puntos más de utilidad que este que está acá. entonces da más utilidad. Mientras más se aleja del eje, Era da mayor utilidad. Era mayor utilidad. Eso para la teoría del consumidor. Para la producción, a medida que me voy alejando, genera una mayor producción. Esto sí, esto se ve. Generó 10.000 unidades, 20.000 unidades, 25.000 unidades. Entonces acá sí me genera diferencia medir entre una curva de indiferencia y la otra. Porque si me ubico acá o acá, y acá estoy generando 5.000 unidades más que acá. ¿Sí? Si esto hubieran sido curvas de utilidad, y decir, bueno, tengo 5.000 puntos más de utilidad que en la anterior, y mucho no me sirve. Sí, para comparar. Esta curva me genera más utilidad que esta, pero acá estoy diciendo 5.000 unidades más que la otra. ¿Sí? Entonces acá es más cardinal, ¿sí? Me interesa más una cardinalidad que un orden. ¿Sí? Vamos a analizar eso, la cantidad producida entre una curva y la otra. Ahora, dentro de la misma isocuanta, yo puedo producir, por ejemplo, con 30 empleados y 10 unidades de capital, estas 10.000 unidades, o, por ejemplo, con 10 empleados, con 30 unidades de capital, También las mismas unidades. Sí, fíjense que, bueno, en este caso contaría con menos maquinaria y más trabajadores. O al revés, ¿sí? Acá tendría que quizás adquirir otro tipo de maquinaria, ¿sí? O asociado con la misma, o tener, no sé, más turnos, pero 10 trabajadores por turno, y más maquinaria. Pero bueno, esa combinación de factores haría que yo alcance el mismo nivel de producción. Esto en cuanto a esos factores sean flexibles. Normalmente lo que hace el productor es ubicarse en un punto intermedio. Ahora, por ejemplo, si contrata 20 unidades de capital, 30 trabajadores, ya se incrementa el nivel de producción.
¿Sí? Entonces, esta cantidad de capital y esta cantidad de trabajadores está asociado con una isocuanta un poco más alta. ¿Y qué pasa con el costo de producción? Y va aumentando el costo. ¿Exacto? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, a medida que yo me voy alejando, también va necesariamente tener que aumentar el costo de producción. Era como las curvas de indiferencia. Para alcanzar las curvas de indiferencia más altas tenía que tener un ingreso mucho mayor. Bueno, en este caso tendría que tener un presupuesto de costos mucho más alto para alcanzar las curvas más alejadas. Al igual que en teoría del consumidor, ¿se entendió, no? Lo de las isocuantas. Al igual que en teoría del consumidor, yo puedo analizar qué es lo que va pasando a medida que me voy trasladando punto por punto sobre la isocuanta. O sea que si yo arranco con esta cantidad de capital. Y pero a mayor cantidad de trabajadores, menor cantidad de capital. Sí. Sí, sí. ¿Cómo? Si tengo más gente. Pero ojo que tenés más gente, pero vas a producir lo mismo. O sea, para seguir para producir siempre el mismo nivel. Claro. Ahora, si incrementás la cantidad de gente y mantenés constante capital, y bueno, ahí tendrías que... Y más otra cosa. Claro. Suponete que acá está la otra. Si mantengo constante el nivel de capital, supongamos en 20. Si contrato, no sé, 12 trabajadores, estoy en esta curva. Si sigo incorporando trabajadores y contrato 30, estoy en esta. ¿Sí? Crece el nivel de producción. ¿Qué pasa si quiero incorporar un trabajador más y mantenerme dentro de la misma isocuanta? Tengo que contratar a un trabajador más y Dejar de usar. capital. Exacto. ¿Sí? Baja el nivel de capital y aumenta el de trabajadores. Variación de capital, variación de la cantidad de trabajadores. Si quiero aumentar una vez más la cantidad de trabajadores, Vuelvo a definir el capital. Pero en la menor cantidad. en una menor cantidad. Sigo incorporando un trabajador, ¿sí? Pero lo que tengo que sustituir de capital ya es mucho menor. Si quiero incorporar un trabajador más, fíjense que esa flechita vertical se va achicando. ¿Sí? A medida que sigo avanzando, prácticamente va a desaparecer esa flechita. Esta relación, menos delta K sobre delta L, así que se envía como módulo, se llama tasa marginal de sustitución. Nada más que acá se agrega técnica del capital por el trabajo. Tasa marginal de sustitución técnica del capital por el trabajo. ¿Y qué mide? Dice menos variación de K. Sí, pero está en el módulo. Sí, así que te va a quedar positivo. ¿Y para qué menos? Para que alguno pregunte. Ah. Le ponen menos porque está disminuyendo. Y lo ponen en módulo para que al final te Una división. Para mantenerme dentro de la misma isocuanta, necesariamente uno tiene que disminuir para que el otro aumente. Entonces tenemos la tasa marginal de sustitución técnica, acá abajo hay una K y una L, por lo que está en zoom, K por L, y es igual entonces al cociente entre la variación de capital y la variación del trabajo. A medida que nos movemos de la izquierda a la derecha, ¿cómo es la tasa marginal de sustitución técnica? ¿Qué va pasando? se va achicando.
va a ser decreciente. ¿Sí? La tasa marginal de sustitución técnica es decreciente. Mide la relación de intercambio entre los factores de producción. O sea que mide la relación de intercambio entre los factores de producción. Y a su vez, es la pendiente de la isocuanta, cada uno de los puntos. Que recuerden que la tasa marginal de sustitución era la pendiente de la curva de diferencia en cada punto. Bueno, la tasa marginal de sustitución técnica es la pendiente de la isocuanta en cada uno de los puntos. Fíjense qué pasa con la pendiente. A medida que me voy moviendo de derecha a izquierda, ¿cómo es esa pendiente? Decrece, ¿sí? Es cada vez más plana. Entonces se va acercando a cero. Entonces tenemos tasa marginal de sustitución técnica decreciente. A medida que voy reemplazando factor capital por trabajo, está dispuesto el productor a reemplazar menos unidades de factor capital. Entonces esta tasa marginal de sustitución técnica nos mide la relación de intercambio y es la pendiente de la isocuanta. A medida que voy reemplazando, ojo con esto, que a veces se pregunta, parcial y aparecen en los formularios. A medida que voy reemplazando capital por trabajo, así que me voy moviendo de izquierda a derecha, hay un factor que se hace más productivo y otro que se hace menos productivo. Pensemos antes de responder. Para que algo sea productivo, ¿sí? Yo quiero, no sé, fabricar 100.000 unidades. Si pocos trabajadores llegan a las 100.000 unidades, ¿esos trabajadores son productivos? Sí. Cuanto más trabajadores tenga, si tengo 1.000.000 de trabajadores para hacer estas 100.000 unidades, y son menos productivos. Si antes con, no sé, un trabajador generaba 100.000 unidades, o con 5 generó 100.000, y estos 5 son poco productivos. Este solo me generaba 100.000 de producción. Entonces, a medida que yo me voy trasladando de derecha a izquierda, o sea, de arriba hacia abajo, sobre la isocuanta, ¿De derecha a izquierda o de izquierda Claro, a primero derecha? dijo perdón, izquierda, de derecha. izquierda a derecha. Estoy incorporando trabajadores. ¿Y qué estoy desprendiéndome? ¿De qué factor? Del capital. Entonces, ¿quién se está haciendo menos productivo? El Trabajador. El trabajador. Incorporo más trabajadores para que me generen el mismo nivel de producción. Entonces, él es menos productivo. ¿Y qué pasa con K? Se hace más productivo. Es más productivo. ¿Por qué es más productivo? Porque con una menor cantidad de capital, produzco lo mismo. Exacto, porque como voy disminuyendo el nivel de capital, con menos capital sigo generando el mismo nivel de producción. Acá en este caso supongamos teníamos, no sé, 10 unidades de capital. Y acá abajo termino con 3 unidades de capital. Pero con 3 unidades sigo generando el mismo nivel de producción que con 10. Entonces estas 3 son más productivas que estas 10. ¿Está? ¿Sí? Entonces, desde acá hasta acá se hace menos productivo el trabajo, más productivo el capital. Y al revés, Claro. el capital Menos Con productivo. una menos con una- productivo claro. y el trabajo es más productivo. ¿Está? ¿Estamos? Bien. Hasta acá creo que estamos bien. ¿Sí? Esto está en el capítulo, que lo voy a subir ahora, 6 del libro de Pindy. No Pindy, Pindy. Y ahí está la recta fantasma. Bueno. Entonces, esto lo tienen en el libro de Pindy. Producción de corto y largo plazo, todavía quedan cosas por ver de largo plazo, pero creo que hasta acá estamos bien, ¿no? Con la tela. Profe, ¿ya Sí. se corta? ¿Nos volvemos a conectar o no? No, no hace falta. No hace falta. Bueno, chicos, Segundos. hasta la próxima clase.
Bueno, nos vemos, buenas noches. Buenas noches. Profe, entonces esa última parte, con una menor cantidad de capital tengo la misma producción.